Del capítulo 4, la parte I, que corresponde a las unidades pampeanas de la cordillera frontal. En algunos cronogramas esto corresponde a la clase teórica número 4, pero puede variar. La información está en criba en la página Unidades Pampeanas de la cordillera frontal. Bien. Un pequeño resumen muy corto de la cordillera frontal. Acá se puede observar en este mapa, que es un poco simplificado. La cordillera frontal se extiende desde la parte oeste de Catamarca. Su límite norte es La Puna. Y hacia el este, en general, encontramos a la precordillera. A medida que vamos hacia el sur, este límite de la precordillera se mantiene hasta llegar a la altura del río Diamante, donde aparece como límite lo que sería el Valle de Uco, en Mendoza, y algunos sectores muy pequeños del bloque de San Rafael. Hacia el oeste aparece en Chile, o sea que cruza la cordillera de los Andes, y allí se extiende aún más al norte y también hacia el sur, y en algunos sectores de Mendoza el límite oeste es la cordillera principal. Desde el sur de San Juan hasta el centro de Mendoza, el límite oeste es la cordillera principal, que también cruza a Chile. En este sector nosotros nos hemos concentrado en el análisis indicado en este recuadro que está acá, y eso lo vamos a ver más adelante con precisión. Acá tenemos en Google Earth, tenemos la ubicación de la cordillera frontal. Podemos ir bien al norte hasta la zona de Catamarca. Acá se pierde un poco porque se desvanece la precordillera. La precordillera es toda esta franja plegada, corrida que tenemos acá. El valle de Calingasta, Uspallata, está en el medio, y todo lo que está ubicado hacia el oeste, por ejemplo estos cuerpos graníticos, corresponden a la cordillera frontal. Todo este sistema montañoso se extiende en dirección al sur, pasa por la zona de Uspallata, de Mendoza, continúa hacia el sur dividido en varios cordones montañosos y desaparece aproximadamente aquí, que es la zona del río Diamante. Al oeste está la cordillera principal y hacia el este está el bloque de San Rafael. Nosotros nos concentramos en un sector muy específico que se encuentra ubicado acá. Esta corriente principal que se ve acá en color blanquecino, que va de dirección sudeste a noroeste, es el río de las Tunas, que produce acá, hay un giro importante que realiza, y este río corta toda esta sección de basamento que tenemos ubicado acá al este, que se denomina complejo Guárguaras. Más hacia el oeste se ve el límite con Chile, con el cerro Tupungato, y todo esto que tenemos acá entre medio es la cordillera principal. En otros capítulos, por ejemplo de Gunguánico, está bien determinado toda la orografía de la cordillera frontal, con sus alturas máximas, valles, con sus cordones principales, con sus alturas y todos otros elementos que definen la cordillera frontal. Y también esto se puede estudiar a partir de los libros de geología regional, y también se puede descargar de la página IGN y de la página de CGMAR. Introducido el tema, vamos a ver ahora específicamente la zona con las unidades pampeanas que hemos determinado. En esta imagen tenemos el mapa de la zona. Vamos a bajar un poco para que se vea todo el mapa en la pantalla. Acá se ve bien el río de las Tunas, cómo corta todo el sector, la cuchilla de Guarguarás, la cuchilla del medio, el río Santa Clara.
Como se puede ver, el complejo Guarguarás, que es neoproterozoico hasta cámbrico, aproximadamente cámbrico inferior, está constituido por tres grandes grupos. Un grupo sedimentario a metasedimentario, que es esto que tenemos acá a la derecha, que dice esquistos micáceos y margas intercaladas. También aparecen margas y mármoles y esquistos cuarcíticos. La segunda unidad, representada por estas B cortas y que no son demasiado abundantes, es lo que se conoce como anfibolitas y metabasaltos, y finalmente un grupo bastante importante de rocas máficas y ultramáficas. Este conjunto está instruido por un magmatismo permotriásico equivalente al grupo Choyoy o al batolito compuesto de la cordillera frontal, y está integrado por cuerpos graníticos que son relativamente pequeños. También hay, como dice ahí, diques mesosilícicos y algunos diques de composición dacítica y riolítica. Y todo esto está cubierto por un terciario y cuaternario que es más abundante en dirección hacia el este, que ya es la zona de las bajadas aluviales. Este sector ha sido estudiado en detalle porque ya había numerosos trabajos publicados y de tesis doctorales, sobre todo por la presencia de minas y yacimientos de talco que tienen una gran importancia para la industria del papel y también para la industria del caucho. En este sector, como les decía, y está resumido acá en la página, hay varias asociaciones importantes que son la asociación metasedimentaria, que se puede dividir en rocas clásticas y rocas calcáreas. Hay una asociación de rocas básicas e intermedias, filones, capas, diques de composición basáltica, y finalmente hay una asociación de rocas ultrabásicas que son rocas carburgíticas y piroxeníticas. Como ven, ha sido estudiado por numerosos autores, y el grupo de trabajo de Geología Argentina también publicó numerosos trabajos sobre este sector. Por lo tanto, me pareció interesante describirlo como un ejemplo de lo que son las unidades pampeanas en este sector. En la página, además, hay numerosas imágenes de la zona. Por supuesto, no son imágenes digitales de alta definición, sino que son imágenes normales, óptica normal, escaneadas. Por lo tanto, algunos pierden bastante la definición. Bien, en relación al conjunto de rocas, podemos volver a la publicación y, en primer lugar, tenemos acá, bueno, está toda la descripción de las unidades metasedimentarias, de las descripciones de las esquistos micáceos, cuarcíticos, de las metapelitas, así como de los cherts y otras unidades, otras litologías, con su estudio geoquímico y la proveniencia de este material. Luego continúan las fases subvolcánicas y hacia el final están las ultrabásicas. Acá, en principio, tenemos lo de las rocas metasedimentarias, sus análisis ploteados, marcados en diferentes diagramas, donde se muestra la composición que tienen. En general son pelitas y areniscas, algunas ricas en aluminio, ¿sí? Y pelitas, en general, bastante ricas en aluminio. Se ha graficado cómo pueden haber sido depositadas. En general son concordantes con márgenes pasivos, márgenes continentales pasivos. Hay mucha concordancia con el promedio global mundial. También se los ha representado en otros diagramas, donde se vuelve a repetir esta clasificación y se los plotea justamente contra rocas depositadas en márgenes pasivos, con lo cual esto es bastante concordante. En principio, la secuencia metasedimentaria, que en algunos sectores se puede ver bien estratificada, corresponden a un margen pasivo. No hay mucha duda de eso.
Estos son los análisis químicos que no se requieren y acá tenemos el ploteo en algunos diagramas, no están todos, de los cuerpos subvolcánicos y de secuencias volcánicas concordantes con las metas sedimentarias. En general se trata de rocas basálticas de composición toleítica que se asemejan mucho a basaltos de dorsales oceánicas, que son en Emor. Los mismos rocas han sido ploteadas en otros diagramas de elementos traza, donde acá plotean como basaltos de tipo Emor, o sea, enriquecidos en ambos diagramas, y tienen su equivalencia con este tipo de rocas, como se puede ver acá abajo, tienen equivalencias con este tipo de rocas. Y su química va desde basaltos en Emor a basaltos de tipo Emor. En lo que hace a la sucesión, al conjunto de cuerpos ultrabásicos, la situación es un poco más compleja debido al metasomatismo, o sea, la serpentinización que tienen, pero desde el punto de vista mineralógico se corresponden a lersolitas, harburgitas mayoritariamente, con algunas websteritas, o sea, son rocas ricas en olivino. Acá también se puede ver una comparación usando elementos de tierras raras, donde son bastante concordantes, o algunas de ellas son concordantes, con comatitas y con rocas de corteza oceánica muy primitiva. O sea, químicamente algunas son comparables con comatitas, o sea que son muy primitivas, y otras ya muestran diseños más similares, por ejemplo, a la dorsal en la zona de Islandia, o sea, dorsales islándicas. El conjunto que hemos observado indican que tenemos una plataforma clástica normal en un margen pasivo, donde hay intercalaciones de calizas que ahora están metamorfizadas, y algunas son mármoles, otras son calizas cristalinas, otras directamente son margas, y hay algunas que no tienen metamorfismo. Eso se puede observar en las imágenes, en las fotos que hemos mostrado. Algunas de esas calizas tienen estructura entrecruzadas, de gran amplitud, otras de menor, con lo cual podemos reconocer el protolito original y las estructuras sedimentarias originales, con lo cual el grado metamórfico no es tan importante. Ese conjunto de plataforma calcárea y clástica tiene intercalados cuerpos subvolcánicos que están siendo alimentados por diques, todos ellos de composición basáltica, entre Emor y Enemor. O sea, acá lo que estamos viendo es la extensión de la plataforma, seguramente generada por un fallamiento directo, y el uso quizás de estas estructuras para el emplazamiento y la efusión de rocas volcánicas. Si bien no hemos reconocido en este sector gran cantidad de piloulavas, sí lo hemos hecho algo más al oeste, en el arroyo Metales. Esto fue publicado también por integrantes de la Cátedra de Geología Argentina y otros docentes de la universidad, donde se ha reconocido una secuencia que incluye coladas basálticas, piloulavas intercaladas con pelitas y cuerpos ultrabásicos. Y esto, sumado a la presencia de rocas sedimentarias con baja deformación, nos hace pensar en la presencia de un complejo ofiolítico. El complejo Guarguarás incluye rocas ofiolíticas y rocas de plataforma que están todas ahora deformadas y estructuradas en escamas de corrimiento. Todo el conjunto hace pensar de la evolución desde
una plataforma de margen pasiva a un margen activo con subducción de corteza oceánica. No hay muchas dudas de esto. Las rocas subvolcánicas, sobre todo lo que son basaltos y que ahora en algunos casos son anfibolitas, tienen edades de 700 millones de años y las rocas sedimentarias de muy bajo grado incluyen acritarcos y otra fauna edicariana, o sea que estaríamos en el Paleoproterozoico, algunas llegando al Cámbrico inferior, o sea, es una evolución muy extensa que lamentablemente solamente ha sido datada alguna parte. Es probable que el evento extensional esté en los 700 millones de años y ahora se han conservado la parte metasedimentaria solamente aquellas rocas edicarianas, pero todo esto requiere mucha más cantidad de trabajo porque se trata de un conjunto muy heterogéneo. La búsqueda de zircones en el sector occidental, o sea que está al oeste del río de las Tunas, donde predominan las turbiditas, no ha arrojado ningún resultado satisfactorio en la búsqueda de zircones. La mayor parte de los minerales detríticos son prismas de tremolita actinolita que se generan durante la alteración de las rocas ultramáficas. Así que aquí es probable que tengamos dos secuencias temporalmente diferentes. Una ubicada aparentemente en el sector al este del río de las Tunas, que incluye los esquistos deformados, las rocas ultramáficas, y otra secuencia ubicada al oeste del río de las Tunas, que incluye turbiditas con menor grado metamórfico y menor deformación. Si esto es así, entonces todo el sector del este es probable que tenga edades más antiguas y la plataforma se haya comenzado a abrir a los 700 millones de años por la edad de las anfibolitas. Todo este conjunto habría sido previo, se habría abierto ese margen pasivo a los 700 millones de años. Acá hay que agregar una cosa, que esa edad es concordante con una serie de cuerpos que aparecen en la zona de las Ouachitas, en Oklahoma, en Estados Unidos, y es el periodo de la apertura del océano Iapetus, que separaría por un lado Laurentia, por el otro lado Rodinia. Es probable que tengamos esos valores. Esos mismos valores aparecen en algunos cuerpos que están en la sierra de Piedepalo y que son anteriores al Pampeano, pero no necesariamente tienen una proveniencia de Laurencia, sino que habrían quedado del margen gondwánico durante la apertura del océano Iapetus. Continuando con la historia, este sector al este del río de las Tunas habría sido deformado, erosionado, levantado, no se sabe cuándo, no hay registro de cuándo sucedió eso, y esto sería un elemento positivo cuando se depositan las secuencias turbidíticas que están ubicadas al oeste del río de las Tunas y cuya edad no se conoce. Como estas rocas están metamorfizadas de bajo grado, nosotros no creemos que sean demasiado jóvenes, sino que tendrían una edad edicariana o cámbrica, inferior o media posiblemente, porque tienen detritos de elementos provenientes del sector oriental. Algunos autores indican que estas secuencias al oeste del río de las Tunas son devónicas o silúrico-devónicas. Sin embargo, el silúrico-devónico de la precordillera, que es lo más cercano que tenemos, no muestra grados metamórficos. No hay granate, por ejemplo. Así que nosotros pensamos que esto es prefamatiniano. De cualquier manera, como decía, la búsqueda de zircones arrojó resultados negativos.
Toda esta información que les di de un sector al este y un sector al oeste es posterior a este trabajo que estoy viendo acá, que estoy mostrando acá. Por lo tanto, si bien hay más información publicada, en realidad no está publicada, es la tesis doctoral de Vanina López. No está publicada, por ahora vamos a atenernos solamente a lo que dice esta publicación, por ahora. Pero les comento que el complejo Huarhuaraz es mucho más complejo de lo que se muestra aquí. Una serie de correlaciones que pueden ayudar un poco es este gráfico que tenemos acá. El complejo Huarhuaraz, como ustedes ven, está puesto desde más o menos los 700 millones de años hasta los 470, es esta columna que está acá al medio que dice cordillera frontal, y si consideramos que es un margen pasivo que está ubicado, que está mirando hacia el oeste, de acuerdo a las coordenadas que tenemos ahora, se trata de una plataforma clástica y carbonática en la cual se emplazan cuerpos basálticos, ya sea bajo la forma concordante o discordante, y esto es coetáneo con la depositación de estas rocas. Si esto es así, entonces tenemos una primera fase, un primer evento en los 700 millones de años, donde se produce la apertura de la plataforma, la sedimentación de las rocas carbonáticas y clásticas, y tenemos una segunda etapa que no sabemos cuándo sucede, donde hay cambio hacia un margen activo con subducción, y finalmente hacia la parte de arriba tenemos una serie de depósitos, que estos depósitos es complejo porque están ubicados entre dos zonas de corrimiento, con lo cual no tenemos la secuencia temporal, pero hay una serie de turbiditas que tienen menor grado metamórfico y no tienen cuerpos básicos ni ultrabásicos emplazados, por lo tanto es otro estadio. Quizás una cuenca de antearco o una cuenca de trasarco, con una topografía muy importante que da gran cantidad de detritos para formar las facies turbidíticas. ¿En qué se parece a la precordillera, que es la columna que está ubicada un poco más a la derecha? Es que muchas de estas sucesiones del complejo Huarhuaraz tienen su equivalente en la precordillera, entre ellas el complejo Bonilla, donde también hay secuencias de plataforma, también hay estructuras, de plataforma clástica y, como decía recién, carbonática, y aquí sí fueron datados. La parte más antigua de Bonilla ha sido datado con edades que son edicarianas, pero no sabemos cuándo esto fue deformado, cuál es el límite de la deformación. Puede ser que haya sido durante el Ordovícico o el Devónico, no lo sabemos porque arriba de esta sucesión no tenemos depósitos hasta llegar al Devónico. En cuanto a la puna, también tenemos unidades edicarianas o de Cámbrico inferior, que es la formación Bonilla, en un ambiente pasivo, y luego hay una deformación y metamorfismo que es Cámbrico medio para luego continuar en el Famatiniano ya con el grupo Mesón. En San Luis, la formación San Luis y algunas otras de las unidades, por ejemplo Pringles, o lo que sería Nogolí, tienen edades del Cámbrico inferior que serían equivalentes a los del complejo Huarhuaraz. Hacia la parte más joven, nosotros no tenemos una clara representación del Ordovícico, el Devónico y Silúrico. Pensamos que hay deformación, pero habría que datar la secuencia turbidítica a ver realmente qué es. En la precordillera tenemos un conjunto muy importante, entre los cuales está la formación Yerba Loca y Alcaparrosa, que son ordovícicas. Acá el diagrama está mal, nosotros incluimos Bonilla y Cortaderas, no se conocían las edades, esto se sabe
que es tanto Bonilla como Cortaderas, tiene edades de entre 580, 560, 517, o sea que estamos en el Cámbrico y esto es equivalente al complejo Guarguaraz. En otros sectores es bastante diferente la estructuración, la estratigrafía, por lo tanto silúrico y devónico queda fuera de nuestro estudio. De más está decir, o debo decir, que el complejo Guarguaraz que tenemos aquí, perdón, ahí está, esto se extiende en dirección hacia el sur, esto es el Cordón del Plata, lo que tenemos acá, se extiende hacia el sur, pasando al oeste de, como dice ahí, de Tunuyán, Eugenio Bustos, ahí se alcanza a ver Tunuyán, continúa en dirección al sur y concluye aproximadamente en la zona de Eugenio Bustos, Pareditas, lo que sería justamente el río Tunuyán, y hacia el sur no tenemos más registros de estas rocas y más al sur lo que tenemos es un ordovícico bien definido. O sea, se trata de una franja de unos 200 kilómetros de largo, más o menos unos 80, 30, 50 de ancho, y hacia el norte, el complejo Guarguaraz continúa, cruza el río Mendoza a la altura de acá de la Quebrada del 60 e ingresa en la precordillera como una serie de fajas tectónicas que están emplazadas en unidades devónicas y más al sur ya forma lo que denominamos el complejo Bonilla, que es todo esto que tenemos acá, e incluso más al norte continúa en este sector, en esta franja que se ve acá, como formación o complejo Cortaderas, que desaparece en dirección al norte. O sea que aparentemente hay una continuidad bien marcada entre lo que es la zona de la precordillera y la cordillera frontal. Bien, creo que con eso podemos dejar por terminado las unidades pampeanas. Si ustedes requieren más información, hay en la página y en los trabajos publicados.